Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Es una bendición poder llegar a la intimidad de su hogar. Le saluda el pastor Yamal Salem, pastor del Ministerio Internacional Fuego de Dios, aquí en la ciudad de Houston, Texas. Damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos da de poder estar con cada uno de ustedes y poder estar en este lugar para compartir las buenas nuevas de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje para poder llegar, como dice la Escritura, que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Saludamos a todos aquellos que nos están viendo en cualquier parte de Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, donde quiera que usted nos esté sintonizando, y decirle que si usted nos está viendo por primera vez no es una casualidad. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, y yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. También quiero saludar a todos aquellos que reciben esa palabra de Dios en sus mensajes de texto, en sus teléfonos móviles. Están recibiendo esa palabra de Dios y esa palabra está tocando vidas. Esa palabra está llegando a esos corazones, y como algunos me comentan, pastor, ¿quién le dijo a usted lo que a mí me está sucediendo? Esta palabra ha llegado en el momento más indicado, en el momento en el cual yo esperaba recibir esta palabra en mi vida, y estas personas están siendo bendecidas con esta palabra del Señor. Y yo les digo, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios es eficaz, y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y si usted quiere recibir una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de bendición en su vida, cuando usted quizás está ahí en ese momento de oración, en ese momento de intimidad con Dios, o quizás va manejando, quizás está en el trabajo y necesita una palabra, necesita una dirección de parte de Dios, la palabra de Dios llega en ese momento. Usted puede enviarnos un mensaje al 832-790-8487 y nosotros le vamos a comenzar a enviar esa palabra de Dios a su teléfono. Es completamente gratis, usted no va a pagarnos a nosotros absolutamente nada. Estamos enviando casi 50,000 mensajes de texto mensualmente, y mucha gente está siendo bendecida con esta palabra de Dios, y yo sé que hay testimonios tremendos, testimonios grandes de muchas personas que están recibiendo esta palabra de Dios ahí en sus teléfonos móviles. También usted nos puede seguir a través de las redes sociales si usted quiere ver nuestros videos, nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, testimonios. También usted puede acceder a lo que es la página de YouTube. En la página de YouTube usted puede acceder y usted puede ver estos videos que yo sé que van a ser de mucha bendición para su vida, y usted va a ser bendecido a través de estas enseñanzas. Y usted puede ahí ver la información en la pantalla de su televisor. Usted solamente busca Yamal Salem y usted va a poder encontrar estos videos. Hay muchas enseñanzas que están siendo de mucha bendición para su vida, y hay una enseñanza que mucha gente la está viendo y me ha estado informando que está siendo bendición, y es acerca de cómo orar, cómo yo tengo que orar, cómo yo tengo que acercarme a Dios en la oración. Entonces, esa es una enseñanza que se llama Cómo Orar. Usted la busca ahí, pone Pastor Yamal, Cómo Orar, y usted va a poder acceder a esa enseñanza que es de bendición. Y hay muchísimas más ahí que usted va a poder verlas en su casa, en su teléfono móvil, en su laptop o en su computadora, en su PC. Y también queremos decirle que estamos en las redes sociales de Facebook. Usted puede también buscarnos ahí. Siempre estamos poniendo una palabra de Dios, dando información acerca de lo que Dios está haciendo. Y yo sé que Dios es un Dios que hace milagros, un Dios que hace maravillas, y animarle, invitarle a que usted pueda estar ahí en comunicación con nosotros. Y vamos a ir entonces ya a la palabra del Señor. Usted que está ahí en su casa, si tiene ahí una libreta o tiene ahí una pluma, usted puede también comenzar a escribir, puede comenzar usted a sintonizar en este momento con nosotros. Vamos a estar compartiendo una palabra de Dios que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Y mientras orábamos al Señor y buscábamos a Dios ahí en la intimidad, Dios me daba una palabra, y esta palabra fue una palabra confrontativa, fue una palabra que Dios habló a nuestra vida, y Dios me dijo lo siguiente. Escuche bien esto, ponga mucha atención, porque yo sé que Dios le va a hablar, y vamos a estar hablando acerca de este tema, conociendo a Dios, conociendo a Dios, conociendo a Dios.
Y dice, entonces esta mañana, esta madrugada, el Señor me daba esta palabra y el Señor me decía, muchos conocen la Biblia, muchos conocen la Biblia. Aquí yo tengo la Biblia, la Biblia en mis manos. Muchos conocen, el Espíritu me decía, muchos conocen la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Muchos quizás escudriñan y leen la Biblia. Pero el Espíritu me decía, pero ¿cuántos conocen al Dios de la Biblia? ¿Cuántos conocen al Dios de la Biblia? Muchos conocen la Biblia, pero ¿cuántos conocen a este Dios de la Biblia? ¿Cuántos conocen a este Dios de la Biblia? Eso es lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me hablaba en ese momento y me decía, muchos conocen la Biblia, pero ¿cuántos conocen al Dios de la Biblia? Vamos a ir a una de las escrituras en el libro de Hechos, capítulo 17, donde dice la escritura lo siguiente. Hechos capítulo 17 dice que Pablo se encontraba en una ciudad llamada Atenas. Y esta ciudad llamada Atenas, mientras Pablo los esperaba, dice, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dice que cuando el apóstol Pablo llegó a esta ciudad Atenas, dice que vio una ciudad completa, entregada completamente, ¿sabe qué? Entregada a la idolatría, entregada completamente a la idolatría. Y entonces dice la escritura que cuando el apóstol Pablo llegó a esta ciudad y se encontró con este fenómeno, una ciudad entregada a la idolatría, dice que Pablo comenzó a caminar y comenzó a moverse en medio de esta ciudad, y dice que al estar en medio de esa ciudad empezó a ver él cómo la gente estaba entregada a la idolatría. Dice que comenzó a ver muchísimos altares y esta gente tenía muchísimos dioses, tenían muchísimas imágenes, tenían muchísimas costumbres que eran completamente lo contrario de lo que realmente era Dios para la vida de cada uno de ellos. Algunos decían, este es mi Dios, este es al Dios que yo sirvo, este es al Dios que yo le rindo culto, este es al Dios que yo le adoro, lo amo. Pero realmente ninguna de esas imágenes, ninguna de esos altares que estaban en ese lugar pertenecían a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que nosotros vamos a estar compartiéndole. Por eso el tema de esta hora es conociendo a Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos a Dios. Y dice la escritura que cuando Pablo vio todo lo que estaba sucediendo, dice que él sintió algo dentro de él al darse cuenta que la gente estaba equivocada, la gente estaba extraviada, la gente estaba siendo engañada. Hoy en día hay mucha gente que está siendo engañada, mucha gente que piensa que una imagen o piensa que alguna persona o algún personaje, a alguien durante cierto periodo o en alguna época quizás hizo algo y ya lo levantaron, ya dijeron, este es Dios, este es el que nos salvó, este es el que hizo el milagro. Tal vez usted recordará aún el pueblo de Israel, Dios lo saca con mano poderosa de Egipto, y aún en el desierto, cuando viene Moisés y sube al monte Sinaí a esa intimidad con Dios, donde él recibe los mandamientos, donde él recibe las ordenanzas de parte de Dios para el pueblo. Dice que el pueblo se comenzó a desesperar y dijo, Moisés ya no viene, ¿qué habrá sucedido? ¿Qué habrá pasado? Pero la escritura dice que vinieron ellos y ellos dijeron, necesitamos tener un Dios. Y ellos querían tener un Dios que ellos con sus propios ojos naturales lo pudieran ver. Y dice que todos comenzaron a traer las aljabas, el oro, y así como dice la historia, que le hicieron a un becerro de oro. Y ellos comenzaron a decir que ese becerro de oro era quien los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Cómo puede ser que un pueblo que vio el poder de Dios, que vio las maravillas de Dios, que vio abrir el mar y sacarlo Dios con mano poderosa, ahora estaban diciendo que un becerro, que una imagen era quien los había sacado de la tierra de esclavitud? Hoy en día hay mucha gente que no conoce verdaderamente a Dios. Hay gente aún dentro de las iglesias que todavía no conocen a Dios. Asisten a las iglesias, pero no conocen a Dios. Hay algunos que quizás están sirviendo a Dios y todavía no conocen a ese Dios de la Biblia. Y cuando nosotros hablamos acerca de conocer a ese Dios de la Biblia, yo me refiero a tener una intimidad con Dios. La gente hoy quizás asiste a las reuniones, asiste a los servicios, pero solamente se conforma con lo que quizás el predicador o la predicadora o quizás lo que la persona está ahí hablando acerca de Dios, pero no buscan a Dios en la intimidad y no pueden entonces conocer al Dios
de la Biblia. Y mira que cuando el apóstol Pablo se encontraba aquí en la ciudad de Atenas, dice la escritura que llegó a un lugar aquí en Hechos capítulo 17, verso 23. Había muchísimos altares, pero en ese momento Pablo llegó a un altar. Y dice aquí Hechos 17, verso 23, dice lo siguiente: porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Mire qué interesante. Pablo dice, ustedes están adorando al Dios al cual yo sirvo, y ustedes están adorando a un Dios al cual ustedes todavía ni siquiera lo han conocido. A este es el Dios al cual yo sirvo. Entonces de ahí Pablo comenzó a compartirles acerca de lo que verdaderamente era conocer a ese Dios de la Biblia. Ese Dios no conocido, ese Dios que quizás para algunos dirán Dios está a millones de kilómetros, algunos dirán Dios no existe, algunos quizás dirán Dios quizás no está interesado en mi necesidad, lo que hoy me está pasando. Quizás hay alguien que nos está viendo que dirá, Pastor Yamal, ¿será que a Dios no le interesa que yo tengo problemas en mi matrimonio? ¿Será que a Dios no le interesa que tengo situaciones difíciles en la casa? ¿Será que a Dios no le interesa la necesidad la cual hoy yo estoy pasando? ¿Será que a Dios no le interesa el dolor, el sufrimiento, la angustia que hoy yo tengo? Y muchas personas piensan de que a Dios no le interesa lo que le está pasando a esa persona. O quizás algunos dirán, yo creo que Dios no me escucha, o creo que Dios no me oye. Pero la Biblia dice que Dios tiene oídos para oír, Dios tiene ojos para ver, Dios tiene manos para tocarnos, Dios tiene un corazón para sentir ese amor y esa misericordia y esa compasión que Dios tiene por la humanidad. Entonces, cuando Pablo se encuentra en esta ciudad de Atenas, se encuentra con este fenómeno que habían diferentes altares, pero había un altar que decía al Dios no conocido. La gente adoraba a ese Dios no conocido sin conocerlo. Y Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Dios quiere que usted lo conozca a Él. Y la única manera de poder conocer a Dios es que nosotros podamos acercarnos a Él en intimidad con Él. Y mire qué interesante es esto, porque también la Biblia nos habla en el libro de San Juan, capítulo 14, vamos a ir a San Juan capítulo 14, y me llama mucho la atención esto, porque dice que uno de los discípulos llamado Felipe, mire lo que le dice a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué palabra la que dice Hechos capítulo 14, verso 8, San Juan, perdón, 14, 8 dice, Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre, le dice, y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Si usted que nos está viendo en este momento, usted tiene alguna necesidad, usted tiene alguna petición, usted puede comenzar a mandar mensaje de texto al teléfono que está ahí en la pantalla de su televisor. Ya estamos recibiendo. Bendecimos a todos aquellos en este momento que nos están sintonizando, que nos están bendiciendo. Dios los bendiga grandemente. Y si usted también quiere comunicarse con nosotros, también usted puede comenzar a llamarnos por teléfono. Puede llamar, ahí va a aparecer la pantalla de tu televisor, el mismo número que está apareciendo para oración, el mismo número para los mensajes de texto, para que usted pueda comunicarse con nosotros y nosotros podamos compartirle una oración o su necesidad. Usted puede dejar un correo de voz. También quiero decirle que todos aquellos que nos llaman y se comunican con nosotros, nosotros estamos orando y nosotros estamos compartiendo ahí las peticiones para poder decir que Dios va a obrar esos milagros a favor de su vida. Entonces vamos a seguir con este tema, conociendo a Dios. Y dice que San Juan capítulo 14 verso 8, Felipe le dice a Jesús, Jesús, mira, ¿sabes qué? Muéstranos al Padre y nos basta. Nosotros queremos conocer al Padre, muéstranos al Padre. Siempre el ser humano es como Tomás, si no veo, no creo. Cuando Jesús llega donde sus discípulos y se manifiesta a ellos después que había resucitado, dice la palabra de Hechos capítulo 1 que durante 40 días Jesús le aparece a los discípulos y Jesús hablándoles acerca del reino. Pero cuando Jesús en una de esas manifestaciones donde Él se manifiesta, donde Él aparece, hay un discípulo que no se encontraba con ellos, que era Tomás. Y dice que al estar Jesús con los discípulos, ellos se maravillaron y ellos creyeron. Entonces, pero ese discípulo no estaba, le fueron y le contaron, hey Tomás, hermano Tomás, ¿sabes qué? Jesús estuvo con nosotros, Jesús ha resucitado, hoy sí entendemos. Y él dijo, mira, si yo no lo veo, si yo no miro dónde fueron metidos sus clavos y meto yo mi mano
y veo las heridas, yo no voy a creer. Entonces Jesús aparece y Jesús le dice a Tomás claramente, Tomás, mete tu mano en mi costado, mira los lugares donde fueron clavados esos clavos. Y entonces Jesús mismo le dice, tú tienes que ser un creyente, tú no puedes ser un incrédulo. Y dice que Jesús le dijo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy en día la gente está esperando ver para poder creer. Y la fe nos habla que la fe llama las cosas que no son como si fuesen. En pocas palabras, usted no puede esperar ver algo, o una manifestación de Dios, o una respuesta de Dios, o Dios interviniendo en su vida para poder decir yo creo en Dios. Usted tiene que comenzar a creer. Antes que usted vea ese milagro, antes que usted vea la manifestación de Dios en esa situación, usted tiene que comenzar ya a creer que Dios es real y que Dios se va a manifestar a favor de su vida. La Biblia dice que el Hijo de Dios va a vivir por la fe. Nosotros no vivimos por lo que está a nuestro alrededor, nosotros no vivimos por lo que nuestros ojos naturales ven, nosotros vivimos por medio de la fe. Entonces Felipe le dice, ¿sabes qué, Señor? Muéstranos al Padre y nos basta. Solamente muéstranos al Padre y nos basta. Y mire cuál fue la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mire la respuesta de Jesús. ¿Sabes, Felipe, cuánto tiempo he estado contigo? ¿Cuánto tiempo has caminado conmigo y todavía no conoces al Padre? ¿Todavía no conoces al Padre? ¿Todavía no conoces a ese Dios que hizo los cielos y la tierra? Y le dice lo siguiente, ¿cómo dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En pocas palabras, tú me estás diciendo a mí, muéstranos al Padre, pues el Padre está en mí y las obras que yo hago son las obras del Padre. Entonces Felipe había estado caminando con Jesús, y así como los discípulos habían estado caminando con Jesús, pero este discípulo le dice a Jesús, nosotros queremos ver al Padre. Entonces, en pocas palabras, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Las obras del Padre son las obras que yo estoy haciendo aquí en esta tierra. ¿Y cómo es posible que alguien que sigue a Jesús, alguien que sigue al Maestro, venga a decirle, muéstrame, ¿sabes qué? Muéstrame al Padre? ¿Cómo usted puede asistir a una iglesia? ¿Cómo usted puede asistir a una reunión? ¿Cómo usted se puede reunir con la gente a orar sin poder conocer al Padre, sin poder conocer al Hijo, al Espíritu Santo de Dios? Como dije anteriormente, Dios me daba esta palabra y Dios me decía, muchos conocen la Biblia, muchos conocen lo que la Biblia dice, pero ¿cuántos conocen al Dios de la Biblia? ¿Cuántos conocen a ese Dios que hizo los cielos y la tierra? Dios es un Dios que se manifiesta. Dios es un Dios que desde la creación, desde el principio, Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, a su imagen y a su semejanza, como dice la Escritura. Y Dios tuvo una intimidad con Eva y con Adán. Y asimismo, después que Adán y Eva pecan y sucede lo que tiene que suceder, el pecado entra al mundo, Dios comienza a manifestar a la vida de los hombres. Dios se comienza a manifestar de una manera sobrenatural. Dios se les comienza a aparecer, Dios comienza a mostrarles los propósitos, sus planes, personas que quizás estaban sin esperanza, sin salida, en un desierto donde estaban muriendo, pero ese Dios que hizo los cielos y la tierra comienza a manifestarse a sus vidas. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Hoy la gente está con esa misma declaración, con ese mismo pensamiento, con esa misma pregunta. ¿Sabes qué, Dios? ¿Sabes qué? Muéstrame, Señor, muéstrame. Hay gente que quiere ver a Dios, quiere ver a Dios manifestarse, pero no quieren tener intimidad con Dios. Hay gente que quieren que Dios les haga milagros, que Dios les restaure sus hogares, que Dios los sane, que Dios haga tantas maravillas, pero no quieren conocer al Dios de la Biblia, no quieren tener esa intimidad con Dios. Dice la Escritura que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. ¿Quiere usted conocer al Padre? Pues usted tendrá que tener un encuentro real con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Juan capítulo 3 verso 16 que de tal manera Dios amó al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Entonces, desde el momento que Dios, el Padre, toma la decisión de enviar a su Hijo, o sea, en pocas palabras, cuando el Padre envía a su Hijo a la tierra, era para que la gente, la humanidad, conociera el corazón del Padre. Y el corazón del Padre, como dice Juan 3:16, que de tal manera el Padre amó al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón que Jesús vino a morir por nosotros aquí a la tierra fue para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Vamos a ir también al libro de Éxodo, al Antiguo Testamento, y vamos a ver ciertas declaraciones en las cuales vamos a comenzar a tener quizás un panorama, o vamos a tener una visión más clara acerca de cómo nosotros podemos conocer al Padre. Pero para que nosotros podamos conocer al Padre, el Padre también nos tiene que conocer a nosotros. Y qué lindo es que el Padre mismo diga, yo soy tu Padre, yo soy tu Dios. Y mire lo que sucede en la vida de Moisés. Éxodo capítulo 3, vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Y mire lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Éxodo capítulo 3 dice lo siguiente. Éxodo capítulo 3, verso 6. Mire lo que dice. Dice la Escritura que Moisés, sus padres eran de la tribu de Leví, y sus padres en ese mismo tiempo, cuando Moisés nace, se había levantado un edicto, una sentencia de muerte, que todos los niños, hijos, varones que nacieran ahí en Egipto tenían que morir. Pero Dios tenía un propósito para la vida de Moisés. Y entonces Dios guardó la vida de Moisés y Moisés nació. Moisés creció cuando nació, vivió 40 años en Egipto, fue educado, fue enseñado con todas las costumbres de Egipto, pero dentro del corazón de Moisés ya estaba marcado que Moisés había sido apartado por Dios, porque Moisés iba a ser el libertador de un pueblo, del pueblo de Israel. Entonces dice la Escritura que un día Moisés se levanta muy temprano y va a ver a los hebreos. Y cuando él mira a los hebreos, mira cómo comienzan a maltratar a los hebreos. Y dice que él se enoja, agarra a un egipcio, lo mata, después de matarlo lo esconde, se va. El día siguiente regresa, mira a unos hebreos discutiendo, peleando. Y entonces viene, les llama la atención y uno de ellos le dice, vas a matarnos como mataste ayer al egipcio. Y cuando Moisés se da cuenta que había sido descubierto, se siente condenado y la única opción que le queda es huir. El faraón se da cuenta y buscan a Moisés para quitarle la vida. Y Moisés toma la decisión de irse al desierto. Y Moisés vivió en el desierto durante 40 años. Y en esos 40 años dice que él pastoreaba ovejas. Y en un día, como dice Éxodo capítulo 3, dice que apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Ese Dios que había hecho los cielos y la tierra, ahora se estaba manifestando a la vida de Moisés. Y dice la Escritura que en ese momento entonces Moisés dice, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué razón la zarza no se consume? Y dice la Escritura que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y entonces Dios le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dice la Escritura luego, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Mire lo que Dios le comienza a decir, yo soy el Dios de tu padre. Él está hablando de su padre, quien lo engendró. El padre y la madre de Moisés eran de la tribu de Leví. Y dice la Escritura que dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Comienza Dios a decirle, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. 4 generaciones. Entonces yo le comienzo a decir, yo he sido el Dios de cada uno de ellos. Que Dios venga a decir, yo soy el Dios de Juan, yo soy el Dios de Marcos, yo soy el Dios de Lucas, yo soy el Dios de Juana, yo soy el Dios de María, yo soy el Dios de Edgardo, yo soy el Dios de Felipe, yo soy el Dios de Yamal.
yo soy el Dios de Pedro. Yo soy el Dios de Mario. Dios le dice, yo soy el Dios de ellos. Dios mismo está diciendo, yo soy el Dios de ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos me conocieron a mí. Ellos me conocieron a mí y yo puedo decir claramente, Dios hablar y decir, yo soy el Dios de ellos. Y eso es lo que Dios quiere hoy decir. Él quiere ser tu Dios, pero para que Él sea tu Dios, tú tienes que tener un encuentro ¿con quién? Con su Hijo, con Jesucristo. Y si tú conoces a Jesucristo como el Salvador de tu vida, si tú tienes una intimidad con Jesús, tú vas a poder conocer al Padre. Tú vas a poder conocer a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y mire qué lindo que Dios venga y diga, yo soy el Dios de este hombre, yo soy el Dios de esta familia, yo soy el Dios de este matrimonio, yo soy el Dios de este hogar, yo soy el Dios de esta descendencia, porque ellos me han conocido. Estos hombres conocieron a Dios, Dios se manifestó a ellos. Y nosotros podríamos hablar un poquito de la vida de Abraham, que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y dice que Abraham estaba cómodo, Abraham estaba tranquilo, pero le creyó a Dios y Abraham comenzó a caminar en esa promesa y en esa palabra. Y dice la Escritura que Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Y como todos conocen la historia, como dice Hebreos capítulo 11, verso 11, que la misma Sara, siendo estéril y aún fuera de tiempo, creyó que era fiel quien lo había prometido. Ellos tenían una promesa de Dios. Abraham conoció a Dios, Sara conoció a Dios, ellos conocieron a Dios y Dios en esa intimidad que tuvo con ellos y ellos con Dios, Dios les manifiesta sus planes, sus propósitos y su bendición. Cuando lo natural, lo que estaba a su alrededor decía, no hay posibilidad, no hay manera que algo acontezca o suceda para este hogar, para esta familia, para que ellos puedan tener un hijo, ellos comienzan a conocer a ese Dios de la Biblia. Y ese Dios de la Biblia se les revela, les muestra sus planes, sus propósitos y Dios les dice lo que va a hacer con ellos y Dios cumple. Dice que en el tiempo señalado, en el tiempo en el cual Dios dijo que ellos iban a tener ese hijo, Dios les envía la promesa y nace Isaac. Nace ese hijo de la promesa, Isaac. Y por eso dice el Dios de Abraham. Y luego dice, escuche bien esto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. A cada uno de ellos Dios se les manifestó. A cada uno de ellos Dios tuvo una intimidad con ellos. Dios habló con ellos. Dios se les manifestó a ellos. Un Jacob que estaba huyendo, un Jacob que se encontraba en un desierto, no sabía cuál era su norte, cuál era su sur, no tenía dirección, no tenía propósito, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos decirle? Sus bolsas estaban vacías, no tenía recursos, no tenía nada, pero Dios se le manifiesta y Dios le da una visión, tiene un sueño donde mira los ángeles que suben, los ángeles que bajan, donde Dios le está diciendo, ¿sabes una cosa, Jacob? Yo tengo un propósito para tu vida, yo sé que estás huyendo, yo sé que estás desamparado, yo sé que no tienes nada, pero yo quiero decirte algo, yo soy el Dios que aún de la nada, yo puedo levantar, aún de la nada, yo puedo hacer algo poderoso en tu vida. Y Dios se le manifiesta a este hombre llamado Jacob con un propósito, con un plan, y Dios comienza a tener una intimidad con Jacob, y Jacob comienza a conocer a Dios, y Jacob comienza a caminar con Dios, y comienza a ver la mano de Dios moviéndose en su vida. Y usted puede leer la historia de Jacob, y usted se va a dar cuenta que Dios fue conocido por Jacob. Jacob conoció a Dios y vio el propósito de Dios en su vida. Y ahora, así como Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ahora Dios de Moisés. Ahora era el momento en que Moisés pudiera conocer a Dios. Ahora era el momento en que Moisés pudiera ver a Dios moverse de una manera poderosa. Y Dios le dice, Moisés, ¿sabes una cosa? Yo he oído el clamor de mi pueblo. Yo he visto la aflicción. Yo he visto cómo la gente está llorando. Y yo he tomado la decisión de descender a la tierra y liberar a mi pueblo. Y me imagino que dijo Moisés, wow. Quizás aplaudió, quizás dijo, ay Dios, ¿y por qué te tardaste tanto? Pero lo que Moisés no sabía, que quien era el elegido, el escogido para esa obra era él. Y cuando Dios le dice, tú serás el instrumento. Yo me voy a manifestar a través de tu vida.
yo me voy a manifestar a través de ti con señales y con milagros. Yo voy a estar contigo. Y el mismo Moisés le dije, Señor, soy un tartamudo, no puedo hablar. ¿Cómo crees que voy a ir yo a hablarles, a decirles que van a ser liberados? Y Dios mismo le dice, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo llena, ese Dios que está en todo lugar. Y Dios obra de una manera poderosa y Moisés conoce a Dios, conoce su poder, conoce sus maravillas. Aún esos momentos tan difíciles cuando estaban enfrente del mar y no había escapatoria, no había para dónde salir, los egipcios venían atrás, pero Dios le había dado una promesa. Y entonces dice la Escritura que el mar se abrió y el pueblo caminó en seco. Caminaron en seco. Dios abrió un camino donde no había. Aún en el desierto, cuando no había agua, Dios hizo brotar agua en el desierto. Dios los alimentó con comida del cielo. Dios obró de maneras maravillosas en la vida de Moisés y de su pueblo. Entonces, Dios se manifestó a Moisés y Moisés conoció a Dios. Todos estos hombres, tanto como Abraham, como Isaac, como Jacob, aún Moisés, fueron hombres que conocieron a Dios, tuvieron intimidad con Dios. Yo no puedo estar lejos de Dios. Yo no puedo pretender solamente con asistir a una congregación, asistir a una iglesia, decir yo ya conozco a Dios. Dios quiere que usted tenga una intimidad con Dios. Dios quiere que usted se acerque a Dios. Si usted se preguntará por qué hay tanta gente que asiste a las congregaciones en diferentes partes, en diferentes lugares de Latinoamérica, en todo el mundo, hay iglesias grandísimas, como hay iglesias pequeñas, hay iglesias medianas, como hay iglesias y quizás mega grandes, gigantescas, de miles de personas. Pero la pregunta es, ¿cuánta de esa gente conoce verdaderamente al Dios de la Biblia? ¿Cuántas de esas personas conocen, tienen una intimidad con Dios? No se trata de asistir a una iglesia, no se trata de ir a una reunión. Hay gente que solamente asiste y dice, no, yo solamente tengo para ir cierto día a la iglesia o cierto tiempo a la iglesia y congregarme, pero de ahí no pasan, no pasan de escuchar un mensaje, no pasan de recibir una palabra, pero no conocen a Dios. A Dios no solamente se le va a conocer por asistir a una iglesia, a Dios se le va a conocer por tener intimidad con Él. Cuando usted tiene intimidad con Dios, cuando usted busca a Dios en la intimidad, cuando usted busca a Dios en oración, cuando usted busca a Dios en ayuno, cuando usted busca a Dios escudriñando su palabra, pidiéndole a Dios que le dé sabiduría, teniendo esa comunión con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, entonces usted va a comenzar a conocer a Dios, va a comenzar a conocer sus planes, sus propósitos. Hoy en día, porque hay mucha gente que está en el trabajo equivocado, porque hoy en día hay mucha gente que está en el lugar equivocado, porque hoy en día hay mucha gente que se siente decepcionada o decepcionado. ¿Sabe por qué? Porque no han tenido una intimidad con Dios, no fueron a buscar a Dios, no le fueron, Dios, provéeme un trabajo, Señor, dame ese trabajo, que yo tanto, un trabajo donde yo pueda, Señor, estar bien, un trabajo, Señor, donde yo pueda tener tiempo para congregarme, pueda tener tiempo para servirte, pueda tener tiempo, Señor, para buscarte, Señor. Pero hoy en día mucha gente está en el trabajo equivocado, afanados, corriendo de aquí, corriendo para acá, no tienen tiempo para buscar a Dios, no tienen tiempo para ir de rodillas, no tienen tiempo para reunirse con su familia, no tienen tiempo para sus hijos, no tienen tiempo para su esposa. ¿Por qué razón? Porque están en el lugar equivocado, porque no fueron a Dios, no le dijeron, ¿sabes qué, Dios? Este es el trabajo que tú tienes para mi vida, esta es la empresa que tú tienes para mí, esta es la compañía, Señor, que tú me estás dando. Cuando usted comienza a conocer a Dios y comienza a conocer sus propósitos y sus planes, dice que la voluntad de Dios es perfecta, dice que la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios no se equivoca. Y dice la palabra de Dios que la bendición de Dios, lo que Dios te da te enriquece. Recuerde esto y ponga mucha atención. Cuando Dios te va a dar algo, escuche lo que le voy a decir. Aquellos que están solteros y le están pidiendo a Dios que Dios le dé una esposa, o al varón que le está pidiendo que Dios a la mujer que le dé un esposo, esa pareja, esa persona a la cual tú le estás pidiendo a Dios, esa persona no te tiene que venir a alejar a ti de Dios, no te tiene que venir a alejar a ti de la iglesia, no te tiene que venir a alejar a ti de una relación y una comunión con Dios.
Si esa persona que de repente está saliendo con esa persona, quizás esa persona no quiere nada con Dios. Tú quizás buscas a Dios en intimidad, pero esa persona no quiere nada con Dios. Dice la Biblia que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tú tienes que tener comunión con la luz, no puedes tener comunión con las tinieblas. Y hoy en día mucha gente se casa, mucha gente se amarra, mucha gente se apapacha, como dicen por ahí, con la persona equivocada, y después vienen y dicen: pastor, hermano, tengo problemas, me casé con esta persona, me uní con esta persona y tengo problemas, y le pregunto yo, pero esa persona, cuando usted tomó la decisión de juntarse con esa persona, ¿era creyente? No, no era creyente, pero me dijo que se iba a convertir, me dijo que iba a ir a la iglesia, me dijo que se iba a acercar al Señor, pero ya casados se olvidó de lo que había prometido, y ahí vienen los problemas. Hoy en día, ¿cuánta gente está metida en serios problemas porque no tienen intimidad con Dios? No buscan a Dios, se conforman con un mensaje en la iglesia, se conforman con una palabra, y hasta ahí nomás llegaron, van a la caja, tiran la Biblia y esperar el siguiente fin de semana, y no hay intimidad con Dios. Viven una vida religiosa, viven una vida como muchos hoy en día la están viviendo. Por eso Dios me decía: muchos conocen la Biblia, pero pocos conocen a ese Dios de la Biblia. Y Dios quiere que nosotros tengamos intimidad con Dios. Cuando yo tengo intimidad con Dios, yo voy a conocer la voluntad de Dios. Estos hombres, tanto como Abraham, Isaac, Jacob, y aún el propio Moisés, y muchos hombres de la Biblia, tuvieron una intimidad con Dios. Y mire qué lindo es esto. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos 11:16. Mire, esto es tan poderoso que cuando yo leí esto, yo dije: wow. Dios les dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Comienza a decirle Dios a Moisés. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, y mire qué poderoso es esto, lo que sucede aquí. Mire lo que dice Hebreos 11, verso 16, y vamos a leer. Dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Ahora dice aquí: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios mismo está diciendo: yo, el gran yo soy, yo, el Dios todopoderoso, yo no me avergüenzo de ser llamados el Dios de ellos. Dios no se avergüenza de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de esos hombres, como dice Hebreos capítulo 11, tanto hombres como mujeres. Usted puede leer historias de hombres y mujeres que pusieron su confianza y su fe en Dios, y Dios dice: yo no me avergüenzo de ser llamado el Dios de ellos. Qué lindo es que Dios venga y diga: sabes, yo no me avergüenzo de ser tu Dios, yo no me avergüenzo de ser tu Dios, yo no me avergüenzo de ser tu Padre, yo no me avergüenzo de ser el Dios todopoderoso para tu vida. Qué poderoso, por el cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero lo contrario sería que Dios se avergonzara de alguien, diciendo: yo me avergüenzo de ser tu Dios, porque mira cómo estás, no tienes intimidad, no me estás buscando, no estás reflejando lo que realmente tienes que reflejar. Yo creo que este es un momento para que nosotros reflexionemos. Yo creo que este es un momento para que nosotros entendamos que Dios, hermanos, no quiere avergonzarse de decir que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Salvador. Dice que Dios no se avergüenza de ellos, de llamarse el Dios de ellos. Dios no se avergonzó de Abraham, Dios no se avergonzó de Isaac, de Jacob. Al contrario, Dios le dijo a Moisés: sabes una cosa, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac, y yo soy el Dios de tu padre, y ahora yo voy a ser tu Dios, porque yo tengo un propósito maravilloso para tu vida. Yo sé que hoy hay alguien a quien Dios le está hablando, donde Dios se quiere manifestar a su vida, donde Dios quiere manifestarse de una manera poderosa y maravillosa, donde Dios te quiere sacar de esa oscuridad, y Dios quiere traerte a la luz, donde Dios quiere mostrarte sus planes, sus propósitos, esas cosas grandes, esos proyectos grandes, lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio, en el llamado que Dios ha depositado en tu vida. Dios va a hacer cosas sobrenaturales y cosas grandes, pero hay un principio, y el principio es buscar a Dios en la intimidad. Si yo busco a Dios en la intimidad,
intimidad. Si yo busco a Dios, como dice la misma palabra de Dios en el libro de Mateo, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, Jesús dijo, el que me busque en lo secreto, el que tenga intimidad conmigo, no aquel que habla delante de las personas, no aquel que dice tantas cosas delante de la gente, dice, ya tendrá su recompensa, pero aquel que me busque en la intimidad, aquel que cierra la puerta, aquel que me busque en lo secreto, será recompensado por mi Padre en lo público. Dios te va a recompensar en lo público. Si usted ha estado buscando a Dios en lo secreto, si has estado buscando a Dios en lo secreto, en la intimidad con Dios, te has estado metiendo con Dios, has estado orando, has estado ayunando, has estado buscando a Dios, has estado pidiendo a Dios la voluntad de Él en tu vida, en tu hogar, estás pidiendo dirección, estás pidiendo que Dios te guíe. Yo quiero decirte una cosa, Dios te va a recompensar en gran manera. Yo sé que hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que están viendo en este momento. Yo sé que hay personas que me están viendo, que están buscando a Dios en la intimidad. Dios te va a recompensar en público. Dios te va a dar una victoria públicamente y la gente se va a dar cuenta que tú eres un hijo de Dios y que tú sirves a un Dios vivo, no a un Dios muerto, y que Dios no se avergüenza de ser tu Dios. Y quiero ir terminando con estas dos historias. Y vamos a ir a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 22. Libro de Daniel capítulo 3. Y tal vez usted recordará esta historia, es una historia tan sencilla, pero con un mensaje tan poderoso que dice Daniel capítulo 3. Recordará que aquí el libro de Daniel se trata de 4 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, y el profeta Daniel. Estos 4 jóvenes propusieron en su corazón, como dice la Escritura, no contaminarse con lo que había en Babilonia. Estos muchachos fueron llevados cautivos a una tierra que no era su tierra, a tener un rey que no era su rey. Comenzaron a estar en medio de un lugar donde habían costumbres, donde habían cosas paganas. Pero ellos tomaron la decisión de seguir lo que sus padres habían seguido. Ellos habían oído hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos habían oído hablar de los profetas. Ellos habían oído hablar acerca de David, de Salomón, de cada uno de estos hombres que conocieron a Dios. Y ellos tomaron la decisión de seguir ese camino, de poder caminar con Dios. Sabían que si ellos se apartaban, si ellos se alejaban, ellos iban a fracasar. Y ellos estaban 100% seguros que ellos necesitaban estar cerca de Dios. Es una necesidad, es como el agua. Usted, por ejemplo, cuando usted está cansado, usted está agotado, usted necesita un vaso de agua, usted necesita tomar agua aún para su organismo. Dios, hermanos, en nuestra vida, como el mismo Jesús dijo, yo soy esa agua. El que bebiere de esta agua, le dijo a la mujer samaritana, volverá a tener sed. La gente puede probar todo lo que este mundo le ofrece y va a volver a tener sed, va a volver a tener sed, pero el agua que Dios ofrece es una agua que salta para vida eterna, y el que bebiere del agua que yo le doy, Jesús le dijo a la samaritana, no volverá a tenerse jamás. Y Sadrac, Mesac y Abednego habían probado de esa agua y ellos ya no querían probar de otra agua. Cuando usted prueba a Dios, cuando usted conoce a Dios, usted ya no quiere conocer a otro Dios, ya no quiere conocer otras cosas que este mundo hoy en día, que esto, que lo otro, y comienzan a hacer tantas cosas y diciendo aquí esto es Dios, pero realmente Dios no está en ese lugar. Pero yo quiero decirle a usted en este momento que estos muchachos, Sadrac, Mesac y Abednego, propusieron en su corazón no contaminarse. Pero un día, escuche bien esto, un día dijeron lo siguiente: el que no se postrare, el que no adorare una cierta imagen o adorara, dice que iba a ser echado al horno de fuego. Entonces dice la historia que Sadrac, Mesac y Abednego fueron llevados y le dijeron, y el rey les dijo, ustedes son aquellos que se han rebelado en contra mía, no se van a postrar, no se van a adorar. Y ellos dijeron, nosotros no podemos apostrarnos, nosotros no podemos adorar a otro Dios, nosotros no podemos rendirnos ante dioses que nosotros no conocemos. Nosotros tenemos un Dios que ya lo conocemos. Mire, cuando usted conoce a Dios, cuando usted tiene una comunión con Dios, ¿cómo usted se va a rendir a otros dioses? ¿Cómo usted se va a rendir a la brujería, a la hechicería, al paganismo? ¿Cómo usted se va a rendir ante costumbres paganas? Cuando usted verdaderamente conoce a Dios y sabe quién es Dios, usted es conocido por Dios, usted tiene una estabilidad, usted está firme, usted está esperando en Dios que Dios lo va a ayudar. No es el brujo, no es el hechicero, es Dios el que lo va a sacar adelante. Entonces, yo quiero decirle en esta hora,
Sadrac, Mesach y Abednego conocían a Dios. Y Sadrac, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego. Y mire lo que sucede, los metieron al horno de fuego. Y aún aquellos que estaban ahí con ellos, que los metieron adentro, dice que ahí nomás murieron. Pero en eso dice que el rey Nabucodonosor se acerca a ver el horno. Y cuando ve adentro del horno, se sorprende porque él pensaba que Sadrac, Mesach y Abednego habían muerto, pero Sadrac, Mesach y Abednego no habían muerto, al contrario. Y dice en Daniel capítulo 3, verso 25, y le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Un rey pagano, un rey que no conocía a Dios, pero por medio de la vida de estos hombres, este rey comenzó a conocer a ese Dios de la Biblia. Comenzó a conocer a un Dios que salva, a un Dios que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de la sentencia de muerte, a ese Dios que aún en esa sentencia de muerte, Dios puede dar la vida. Nabucodonosor conoció al Dios de la vida y a ese Dios que protege. Se dio cuenta que Sadrac, Mesach y Abednego, ellos no estaban mofando, ellos no estaban jugando a que eran o no eran. Ellos estaban 100% seguros que ellos eran hijos de Dios y que Dios no los iba a dejar, que Dios no los iba a abandonar. ¿Qué te quiero dar a entender en esta hora? Usted podrá tener un problema, usted podrá tener una necesidad, usted podrá encontrarse en medio de una gran tormenta. Usted estará en este momento recibiendo piedradas, siendo juzgado, siendo criticado, siendo amenazado. Quizás en este momento está siendo perseguido. Quizás en este momento tiene grandes necesidades. Pero yo quiero decirte una cosa: en medio de cualquier situación, tú no estás solo. Hay un Dios que está caminando contigo. Hay un Dios que va contigo. Hay un Dios que te dice: hijo, hija, aquí estoy yo. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para abrirte la puerta. Yo estoy aquí para sanarte. Yo estoy aquí para proveerte. No te preocupes, no temas, porque yo estoy para ayudarte. Y ahí estaba Dios. Y aún el rey Nabucodonosor vio a ese Dios de los cielos y dijo: hijos, estos hombres son verdaderamente hijos de ese Dios altísimo. Y mira que luego se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado y sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor a fuego tenían. El fuego no les hizo daño. Hoy quiero decirte que la necesidad o lo que estés pasando no te va a dañar. Si tú tienes una intimidad con Dios, si tú tienes una relación con su Hijo Jesucristo, si tú estás siéndole fiel a Dios con todo tu corazón, yo quiero decirte una cosa: no va a haber pérdida, no va a haber daño. Al contrario, Dios te va a dar una victoria sobrenatural sobre tu vida, y aquellos que están a tu alrededor van a ver lo que Dios va a hacer a través de tu vida y a través de lo que Dios te ha dado. Aún en tu ministerio, aún en lo que Dios te ha dado, en ese llamado, aunque en este momento estés pasando alguna situación, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Pastores, Dios te va a dar la victoria. Ministros de Dios, Dios te va a dar la victoria. Salmistas, cantantes, Dios te va a dar la victoria. Esposas, esposos, hermano o hermana que me está viendo, Dios te va a dar la victoria. Créele a Dios en esta hora que Dios te da la victoria. Y con esto termino. También la Biblia nos habla acerca de Daniel. Tal vez usted recordará que Daniel fue echado al horno. Daniel fue llevado, ¿sabe dónde? Al pozo de los leones. Daniel oraba en la mañana, oraba en la noche, oraba en la tarde. Daniel oraba 3 veces al día y se levantó un edicto y decía que nadie podía orar a otro Dios. Pero Daniel siguió haciendo lo que él tenía cada día. Él siguió haciendo lo que Dios había puesto en el corazón de él. Tener esa intimidad con él. Tener esa relación con Dios. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces ora usted al día? No me diga que solamente cuando va a la iglesia.
usted ora. No me diga que solamente cuando hay grupos en su casa, usted ora. No me diga que solamente cuando se reúne con los hermanos, usted ora. Daniel oraba 3 veces a Dios y en la intimidad con Dios. Por esa razón Dios guardó a Daniel. ¿Por qué razón Dios protegió a Sadrach, Mesach y Abednego? Porque Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios, y cuando hay alguien que le cree a Dios, entonces Dios no se va a avergonzar de darte la victoria. Dios no se va a avergonzar ni te va a dar la espalda, al contrario, va a decir: hijo, hija, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para respaldarte, aquí estoy para decirte: no hay pérdida, nada se va a perder, porque yo estoy para sacarte adelante. Y dice que a Daniel lo metieron al pozo de los leones, lo metieron, y mira lo que sucede. Después de haberlo metido al pozo de los leones, el rey Darío amaba a Daniel, pero como él ya había firmado, ya no se podía hacer absolutamente nada. Entonces Daniel fue echado al pozo de los leones, pero Dios mandó su ángel y Dios protegió y Dios guardó a Daniel aún en ese pozo de los leones. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dios te ha podido librar de los leones. Darío, el rey Darío, le dice a Daniel, hablándole ahí al pozo, diciéndole: Daniel, Daniel, el Dios a cual tú sirves te ha podido librar de los leones. La pregunta hoy en día es: ¿al Dios que tú estás sirviendo te ha librado de la necesidad? ¿Te ha librado de ese problema? ¿Te ha librado de esa circunstancia? ¿Te ha librado de esa tormenta en la cual tú hoy estás? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Daniel? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, Dios envió su protección, porque yo deposité mi confianza en ese Dios en el cual yo tengo intimidad. Yo sé quién es Dios, y Dios me había dicho que Él me iba a guardar y que Él me iba a proteger. Ellos prefirieron morir antes que rendirse a las costumbres paganas. Ellos prefirieron rendirse a Dios antes de retroceder, antes de romper los principios que ellos tenían y que ellos habían sido instruidos y enseñados. Y mire lo que sucede. Entonces Daniel le dijo: yo estoy vivo. Y mire, después que Daniel sale del pozo de los leones, lo que sucede. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Un rey llamado Darío, un rey pagano, un rey que no conocía a Dios, viene y reconoce que solamente hay un Dios, que es el Dios de Daniel. El Dios de Daniel, que tus compañeros en el trabajo puedan decir: el Dios de Marta, el Dios de Lucas, el Dios de Juan, el Dios de Esteban. Que la gente pueda decir: tú tienes a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Que la gente pueda ver que aún en medio de esa necesidad, en medio de ese conflicto, en cualquier cosa que tú estés pasando, la gente pueda ver a Dios moviéndose poderosamente, y lleguen y digan: verdaderamente este hombre, esta mujer, este compañero de trabajo es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Dios no se va a avergonzar de aquellos que le buscan en intimidad. Yo quiero decirle a usted en este momento: quizás hay algún amigo, alguna amiga que ha estado escuchando este mensaje, o alguien que se ha apartado de los caminos de Dios. Dios quiere que tú le conozcas. Ahí donde estás, yo quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración. Si te quieres reconciliar, si quieres acercarte a Dios, si te has acostumbrado y te conformaste, hoy quiero decirte: Dios quiere manifestarte a tu vida. Diga conmigo esta oración y diga: Señor Jesucristo, yo quiero conocerte. Padre, yo quiero conocerte. Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Yo quiero tener intimidad contigo, Señor. Yo quiero tener intimidad contigo, Señor. Yo quiero conocerte, Señor. Yo no me quiero conformar solo con asistir a una iglesia. Yo quiero conocer al Dios de la Biblia. Yo quiero tener una comunión contigo, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre. Te pido perdón. Entra a mi corazón, sé el Salvador de mi vida. Trae salvación, trae convicción a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted está enfermo, si usted está padeciendo,
Yo sé que hay personas que nos están mandando mensajes de texto, yo sé que hay personas que están llamando, que se están comunicando con nosotros de diferentes lugares. Y yo quiero decirle en esta hora, siga mandando sus mensajes, que vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar y vamos a creer en esta hora que Dios va a orar ese milagro sobrenaturalmente para su vida, sobrenaturalmente para su familia. Ahí están apareciendo los teléfonos en la pantalla de su televisor. Yo sé que en este momento la presencia de Dios se está manifestando. Yo sé que en este momento ese Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios de Daniel, el Dios del apóstol Pablo, ese Dios se quiere manifestar a tu vida con señales y con milagros. Padre, oramos por aquellos que están enfermos, oramos por aquellos que están dolidos. Trae sanidad, trae salud, toca esos cuerpos ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta al caído, levanta al que está desanimado, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la gracia y que el favor de Dios sea sobre tu vida en esta hora. Recibe ahí donde estás, recibe ese toque, recibe ese toque del Espíritu Santo de Dios, que Dios te está tocando en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Usted puede seguir llamándonos, usted puede seguir comunicándose con nosotros. Ahí está el 832-790-8487. Si usted tiene una petición, una necesidad, usted comuníquese con nosotros. Nosotros estamos aquí para orar, para creerle a Dios y que la gente diga, ese hombre, esa mujer tiene un Dios poderoso. Que la gente no diga, ese es tu Dios. Y ese es tu Dios, que la gente diga, verdaderamente tú tienes un Dios vivo. Verdaderamente, como estos, tanto como Nabucodonosor, como el rey Darío, ellos reconocieron que estos hombres servían a un Dios vivo. Nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios que hace maravillas, a un Dios que nos ama, un Dios eterno. Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea sobre ti y sobre tu familia. Y que esta palabra haya sido bendición para tu vida, conociendo a Dios. Tenemos que conocerle y la única manera de conocerle es la intimidad. Cada uno de estos hombres que hemos compartido conocieron a Dios en la intimidad y conocieron el poder de Dios. Y como dice Hebreos en el capítulo 11, verso 16, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de textos con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vive fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios. Ministerio Internacional Fuego de Dios. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.